Hola, hola. Bendiciones. Qué bueno es estar en la casa del Señor, ¿verdad? Es una gran bendición que el Señor nos permite que podamos exaltarle y adorarle en este tiempo. ¿Qué tal si se para un momentito para que juntos hagamos nuestra declaración de oración? Diga conmigo: creo en ti, Señor, y en tu santa palabra. Vamos, ore ahí. Para hacer todo lo que tú quieres que yo sea, lléname de tu Espíritu Santo y hazme vivir en el gozo de tu salvación. Dígale: Señor, yo dispongo mi corazón. Te presento mi corazón para escuchar, para oír, para discernir tu voz. Señor, con tu ayuda, quito todo ruido, toda interferencia dentro de mí para poder oírte y para poder aprender hoy, para poder recibir. Dígale: yo quiero recibir hoy tu palabra. Ayúdame. Dígale: ayúdame para estar concentrado, para estar enfocado en esta noche. Con la ayuda de tu Espíritu lo voy a lograr. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. ¿Pueden sentarse? Bueno, quiero compartirles hoy un tema que ahí está en la pantalla. Creí que ahí estaba. Ahí está. Dice ahí el tema, ¿qué dice? Un corazón noble para Dios. ¿Lo podemos repetir? Un corazón noble para Dios. Y el texto bíblico que quiero usar se encuentra en Hechos, capítulo 17, de los versos 10 al 12. Ahí está en pantalla para que lo leamos juntos. ¿Qué dice el texto ahí? Dice: esa misma noche los creyentes enviaron a Pablo y a Silas. Están aquí, ¿verdad, hermanos? Ahí me gusta que participen, fíjense. ¿Sabe por qué me gusta que participe? Porque se involucran en el mensaje. Volvemos otra vez a empezar. Va pues, esa misma noche los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Cuando llegaron allí, fueron a la sinagoga judía. Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Como resultado, muchos judíos creyeron, como también lo hicieron muchos griegos prominentes, tanto hombres como mujeres. ¿Qué les parece esta escritura? Esta escritura maravillosa. Y fíjense qué interesante, porque esta escritura está en un contexto bien complicado, porque inicialmente el apóstol Pablo iba para un lugar, porque el mandamiento general es, ya les hablé de esto, ir a todas las naciones, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Pero ese es el mandamiento general, pero Pablo necesitaba el mandamiento específico, porque uno no puede ir a todas las naciones. Entonces Pablo tomó la decisión de ir a cierto lugar, pero el Espíritu se lo prohibió. Amén. Luego tomó la decisión de ir a otro lugar y el Espíritu otra vez se lo volvió a prohibir. Y el siguiente día Pablo tiene una visión que un varón macedonio le está rogando y suplicando: ven, háblanos la palabra. Entonces Pablo entendió que el lugar donde debía ir era Macedonia. Digan amén, hermanos. Era Macedonia. ¿Por qué Macedonia? Macedonia era parte de Europa. El Espíritu Santo quería llevar el Evangelio a Europa. Y Berea se encuentra en Grecia, ¿verdad? En Grecia. Y en ese tiempo pues fue conquistada por los romanos, ¿verdad? Y entonces es interesante cómo se conjugan estas cosas. Cuando yo leo esta escritura, ahora entiendo por qué el Espíritu Santo lo mandó para Macedonia. Porque estos corazones estaban preparados para recibir la palabra de Dios.
Entonces, si uno llega a un lugar donde la gente no quiere, hermanos, mire, va a ir uno a gastar energías, a gastar fuerzas. Qué lindo es dejarnos guiar por el Señor. Es interesante ver cómo este lugar Berea viene del griego beroía, que significa pesado, bien regado. Era una ciudad de Macedonia situada a unos 80 kilómetros al sudoeste de Tesalónica y a unos 38.5 kilómetros aproximadamente del mar, en el borde sur de la planicie de Vardar, ¿verdad? Que es toda esa región. Recuerde que ahí está Grecia, por el otro lado está Italia, por el otro lado está Israel, en la pequeña fajita que está allí, por el otro lado está España. Es como un huequito ahí en el mapa donde están estas naciones. Por un lado está Asia, pero por el otro lado está Europa. Pablo quería ir a predicar a Asia, pero el Espíritu lo mandó para Europa. Y parte de Europa era este lugar de Berea, que en el primer siglo después de Cristo fue una ciudad populosa de Macedonia. Macedonia era una región ahí en Grecia. Y recuerde usted que parte de esa conquista espiritual, ahí se fundó la iglesia de los filipenses y de los tesalonicenses. ¿Qué le parece? Por la guía del Espíritu Santo. Entonces, por supuesto, Tesalónica y Filipos superaban tanto comercial y política y en importancia a Berea, porque Berea era una pequeña población. El nombre actual de Berea es Bería, es el nombre actual de la ciudad actual que existe hoy, ¿verdad? Sí, ahí la estuve ubicando en el mapa para conocer un poquito. Y Pablo llegó a este lugar desde Tesalónica durante su segundo viaje misionero y predicó allí con buen éxito, porque estos de Berea sí le entendían al trámite. Por eso les quise extraer esta palabra, porque es preocupante que nosotros vengamos a la casa de Dios a desperdiciar nuestro tiempo, cuando deberíamos de aprender a oír la palabra de Dios. Necesitamos aprender ese acto, esa actitud, esa motivación. ¿Y en qué consiste un corazón noble para Dios? Según el diccionario, la palabra noble significa dos cosas. Número uno, es una persona que actúa de buena fe, sin ninguna maldad o doble intención, ¿verdad? Es decir, es una persona sincera, es una persona que quiere aprender, es una persona que hace a un lado todos los prejuicios y se dispone para oír. Amén. Pero por el otro lado significa, la persona que tiene un corazón noble es una persona que carece, escuche qué interesante esta definición del diccionario, carece completamente de maldad o doble intención. O sea, no tiene un doble estándar, está dispuesto, dispone su corazón, porque es imposible que Dios obre en una persona si la persona no dispone el corazón. Es imposible. Dios podrá bajar aquí ángeles, podrá hacer esto, podrá hacer aquello, pero si los corazones no se disponen, es muy poco lo que Dios va a hacer. Dios no fuerza a nadie, Dios conquista los corazones, pero los corazones deben dejarse conquistar por el Señor. Interesantes estos conceptos que le acabo de dar sobre esta palabra, especialmente como aparece en el contexto del texto que acabamos de leer, con la implicación que tiene en torno, si se fijan ahí, los de Berea, en relación a la actitud y la motivación que todos nosotros, todos y cada uno, necesitamos tomar frente a la palabra de Dios. Le puse este tema de un corazón noble para Dios porque tomé la cita desde Hechos 17:11, pero desde la Reina Valera del 1960. Ahí está, lo leemos por favor. Dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así.
¿Cuántos pueden alabar al Señor por eso? Fíjense qué interesante, porque en Tesalónica, que era de donde venía Pablo, sí atendieron el mensaje, ¿verdad? Y Pablo, miren, Pablo era un hombre, hermanos, que recuerden ustedes que era fariseo, era instruido en la Torá, en la ley. No era cualquiera Pablo. Y Pablo le fue a demostrar por las escrituras que Cristo era el Mesías prometido. Se lo demostró. Pablo le llegó con argumentos bíblicos, divinos, para enseñarles que Jesús era el camino. De hecho, al grupo de cristianos para ese momento se le llamaba los del camino. Así se le conocía, los del camino. Porque Jesús dijo aquella frase célebre: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y Pablo llegó con demostración de la escritura, y casi todos los que Pablo evangelizó, la mayoría eran judíos, eran gente instruidos en la Torá. No les podía llegar con cualquier mensaje, tenía que estudiar la palabra para podérselas presentar. Amén. Entonces eso hizo Pablo, y de ahí viene Pablo, viene de los tesalonicenses, y estos sí recibieron. Pablo les presentó a través de las escrituras que era necesario que Jesús el Mesías padeciera y resucitara, y Pablo abiertamente les hacía razonar bíblicamente que Jesús era el Mesías que necesitaban. Sin embargo, el corazón de la ciudad de Tesalónica estaba postrada frente a la idolatría, y su entendimiento estaba embotado, por lo cual pues estos de Tesalónica no recibieron en su totalidad los argumentos espirituales que Pablo les impartió. Fueron rechazados por la mayoría. De hecho, se armó una gran trifulca ahí y casi matan al apóstol Pablo. Tuvo que salir huyendo para Berea. Pero qué precioso es, están aquí conmigo todavía, qué precioso es, y también es algo que debemos entender, y es lo siguiente. Escúchenme con atención, por favor. La semilla de la palabra de Dios es perfecta. Dígalo conmigo: la semilla de la palabra de Dios es perfecta, no tiene defectos. El problema está entonces en el corazón de los receptores de esa semilla. Ahí está el problema. Y así lo enseñó nuestro Señor Jesucristo en la parábola del sembrador. Jesucristo presentó 4 tipos de corazón que hay, que existen y que han existido desde siempre. Está el primer corazón, que Jesús le llamó corazón, la persona que está junto al camino, el terreno que está junto al camino, que si ya lo aplicamos ya aquí a nosotros, son aquellos que tienen el corazón duro. Corazón duro. ¿Por qué lo tienen duro? Porque solo oyen pero no entienden. No hay cosa más difícil que querer entender algo y no poder. Eso es triste. Y más cuando se trata de la palabra de Dios. Oyen y no entienden. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Luego viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado. Aquí podríamos poner a aquellas personas que a través del tiempo se han dejado pisotear por el dolor, por los traumas de la vida, por las heridas del pasado, por las injusticias que sufrieron en su vida, y entonces han sufrido tanto y dejaron que todas esas cosas se acumularan en su corazón, y eso trajo como resultado que estas personas entraron en incredulidad y endurecieron su corazón. Entonces viene Dios con la palabra, y estas personas no conciben que alguien pueda tener interés en ellos, porque sus corazones están endurecidos por completo. Y de este tipo de personas hay millones de personas con este corazón así. Eso por un lado. Pero por otro lado, Jesús habla en la parábola aquellos que del terreno con pedregales. Dijo Jesús: estos, si lo traemos ya aquí, serían aquellos que tienen el corazón poco profundo, es decir, en sentido espiritual. Son aquellos que son adictos a las emociones, son superficiales. Es ese tipo de personas que su interés
dura hasta que hay que sacrificar algo para Dios. Entonces ya cuando hay sacrificio ya no le gusta. De esos hay muchos. Yo como pastor en más de 30 años de pastorado he visto eso todos los años. Personas que se emocionan y ya, hagamos esto, y a los días ya no están. Se perdieron. El problema está en el corazón de ellos. Y entonces fíjese usted qué interesante esto, porque son esos corazones llenos de preocupaciones, llenos de afanes, llenos de metas legítimas, llenos de ocupaciones. Y todas esas cosas de las que están llenos su corazón son piedras que roban espacio y no dan lugar a que la semilla eche raíces. Y esas raíces que la semilla debe echar es la convicción que un creyente tiene cuando recibe la palabra. Está ese tipo de corazón. Y están también, en tercer lugar, Jesús dijo, los terrenos que están llenos de cardos y de espinos, que estos son aquellos que, son aquellos que tienen un corazón sin un verdadero arrepentimiento. Sin un verdadero arrepentimiento. ¿Qué es lo que ocurre con estos corazones? Entonces su vida está llena de cardos y espinos, dijo Jesús, que por supuesto es metafórico. Entonces, como están llenos de esas cosas, su compromiso es superficial. Es decir, ¿por qué razón? Escúcheme aquí. ¿Por qué razón? Porque son personas que quieren a Dios, pero no quieren romper con el amor al dinero. ¿Me escuchó lo que le dije? No quieren romper con el amor al dinero y no quieren romper con el mundo, porque el mundo es demasiado bonito. Hola. Hay personas así y están dentro de la iglesia, ¿verdad? Aman el mundo. Bueno, apenas hay una feria como esta y nos fuimos. Andan por todos lados menos en la iglesia. Aman al mundo, ¿verdad? Y entonces no rompen con el dinero, no rompen con el amor al mundo, no rompen con el sistema y la filosofía del mundo que ustedes saben que está cargado de antivalores. Amén, hermanos. Fíjese lo que dice Santiago capítulo 4 verso 4. Leámoslo por favor juntos. Dice: adúlteros, no se dan cuenta. No los estoy escuchando, hermanos. Vamos, leamos. Adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Dios no comulga con el mundo, porque Dios es la luz y el mundo solo trae oscuridad y tinieblas. Amén. De hecho, muchos de nosotros basamos nuestra vida en la filosofía del mundo. Amén. En muchas cosas. En muchas cosas. Voy a decir algo y no lo hago con ánimo de ofender a nadie, ni mucho menos. Pero me pongo a pensar en este hecho. Por ejemplo, las personas, en lugar de casarse, se juntan, porque es una filosofía del mundo. ¿Y por qué se juntan? Porque no se sabe si la cosa va a cuajar, ¿verdad? Y entonces hay que probar primero. Y entonces de repente no cuajó, ¿verdad? Entonces, bueno, feliz porque como no estoy casado, entonces me junto con otro o con otra. Es la filosofía del mundo. Hola. Eso no está en la Biblia. Digan amén, por favor, hermanos. Y no se vayan a enojar conmigo, por favor. Pero esa es la filosofía del mundo. Entonces, de ahí póngale usted
haga una lista, ¿verdad? Una lista de eso. De ahí usted va a encontrar, hermanos. A mí me ha tocado, me he subido a carros de hermanos, ¿verdad? ¿Y qué emisoras cree usted que escuchan? Una que está ahí por Santa Bárbara, ¿no es cómo es que se llama? No sean los locos, ¿cómo es que se llama? Ah, por ahí va la cosa. Ejecutiva, estéreo, algo así, ¿verdad? Aquel sabe, mire, ese bandido yo creo que en el carro este fue que me subí yo la vez pasada. Usted no los va a escuchar que escuchan una canción cristiana, usted no los va a escuchar, se andan llenando de un montón de cosas y después vienen a la casa de Dios. ¿Cómo van a tener el corazón listo para recibir la palabra pura y perfecta de Dios? Gloria a Dios, hermanos. Entonces abrazamos el mundo y la semilla es perfecta, pero cae en ese tipo de corazón, ¿verdad? Mire esta escritura que le voy a poner, qué interesante es. Juan capítulo 2 versos 15 al 17. Lo leemos, por favor. Dice que Jesús se hizo un látigo con unas cuerdas y expulsó a todos del templo. Echó las ovejas y el ganado, arrojó por el suelo las monedas de los cambistas y les volteó las mesas. Luego se dirigió a los que vendían palomas y les dijo: saquen todas esas cosas de aquí, dejen de convertir la casa de mi padre en un mercado. Entonces sus discípulos recordaron la profecía de las escrituras que dice: el celo por la casa de Dios me consumirá. Usted me dirá, ¿y qué tiene que ver eso con lo que estoy hablando? Mucho. A Jesús le dijeron: dinos, ¿eres tú el Mesías? Ustedes lo dicen, les decía él. Jesús siempre les contestaba de esa manera. Pero una cosa les voy a decir, les dijo Jesús: derriben ese templo y en 3 días lo reconstruiré. Pero no estaba hablando del templo físico, estaba hablando de su cuerpo. Porque ahora Dios no habita en templos físicos, habita en templos humanos. Usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo pretendemos ser la casa de Dios lleno de cardos y de espinos? ¿Cómo pretendemos honrar a Dios viviendo vidas que deshonran al Señor? ¿Cómo pretendemos semejante cosa? No se puede. Tenemos que dejar que Dios nos transforme, que Dios nos convierta. Y estoy diciendo esto porque miren, amados, la salvación puede venir a una pareja, por ejemplo, que no están casados. Puede venir la salvación, pero ellos tienen que tomar acción y ordenar sus vidas. Deben hacerlo, porque hay que honrar a Dios, hay que honrar al Señor. Esto lo he dicho en reiteradas ocasiones y créanlo, no me aprendí este guión de memoria. Esto aquí se me salió. Entonces, qué interesante ese pasaje. Qué interesante. ¿Por qué es interesante? Porque la maldad no entra de afuera hacia adentro. La maldad está dentro del corazón. Del corazón salen los malos pensamientos, salen los adulterios, salen las fornicaciones, sale todo lo malo. Y Jesús quiere nuestro corazón para transformarlo de dentro hacia afuera. Ese es el verdadero cambio que Dios provoca. Y Jesús habló de un cuarto corazón. Dijo él que habían corazones que eran buena tierra. Y entonces esos corazones buena tierra son aquellos, ya trayéndolo a nuestro presente, son aquellos corazones que son nobles, como los de Berea. Son corazones nobles, son corazones receptivos. Y en esos corazones hay 3 tipos de corazón que no producen fruto. Ya se los acabo de mencionar. Los corazones duros, los corazones superficiales, dijimos, y también los corazones que están llenos de cardos y de espinos, ¿verdad? Metafóricamente hablando, son 3 tipos de corazón
que no reciben la palabra, pero también hay 3 tipos de corazón que son buena tierra: los que producen al 30, los que producen al 60 y los que producen al 100 por 1. Lo ideal sería producir al 100 por 1. Esto nos enseña entonces que no todos somos iguales en términos de ser fructíferos. Diferimos unos de otros, pero lo importante siempre es dar fruto para Dios. Aleluya. Me gusta ver a esos hombres allá afuera con los chalecos cuidando esos carros. Pareciera que eso no importa. Claro que importa, porque usted que trajo su carro está tranquilo aquí, no está pensando que le van a abrir el carro, que le van a borrar, a robar el equipo, etcétera. Entonces usted está tranquilo recibiendo la palabra. Es un servicio que le están dando allá afuera en cuidar. Es un servicio que Dios recibe. Y entonces, qué importante es ser fructíferos para Dios. Quiero mostrarle en Mateo capítulo 7, verso 16, por favor. Mateo 7, 16. ¿Qué nos dice la palabra? Dice: puedes identificarlos por su fruto. Por su fruto. Es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Aquí la pregunta que estoy respondiendo yo aquí es: ¿por qué es importante dar siempre fruto para Dios? Por esto. Porque el creyente se conoce, el verdadero creyente se conoce por sus frutos. Miren, hermanos, nosotros los cristianos somos buenos para decir un montón de cosas, pero pésimos para dar frutos. Y lo que más vale es el fruto que damos, porque el fruto que damos respalda las cosas que decimos. Qué importante es el fruto. Vea usted el siguiente pasaje. Primera de Juan capítulo 5, 15, verso 8. Juan 15, 8, perdón. Juan 15, 8. ¿Qué dice? Cuando producen mucho fruto, en voz fuerte, cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos, y eso le da mucha gloria a Dios. Bendito sea Dios. Estamos en los 40 días con propósito. Los que han estado ahí saben qué maravillosas enseñanzas tan cortitas, son cápsulas prácticamente muy pequeñitas, pero qué contenido más rico de la palabra. Sinceramente, si recibimos esas cápsulas con el corazón como los hermanos de Berea, les aseguro que en esos 40 días Dios va a hacer cosas extraordinarias en nuestros corazones. Tenemos que aprender a presentarnos ante la palabra de Dios. Tenemos que aprender a recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros, porque el ser fructíferos, al parecer, era lo que les esperaba a los hermanos de Berea. ¿Por qué? Por la forma como reaccionaron ante la exposición de la palabra, la cual Pablo expuso de forma contextual, viendo todo el panorama completo de las escrituras para hacerles entrar en razón. Y esos de Berea se comportaron como verdaderos creyentes, con un corazón dispuesto, abrieron su mente, abrieron su corazón para recibir la palabra. Nosotros necesitamos aprender. Necesitamos aprender. Miren, es un compromiso tanto para el que escucha como para el que predica. Mi interés no es traerles una charla aquí, no. Mi interés es venirles a exponer la palabra de Dios, porque tengo clarísimo que Dios transforma a través de la palabra. Así trabaja Dios. Y por eso nos dejó a los predicadores, a los pastores, a los maestros, etcétera, para que hagamos esta tarea. Y aquí Pablo tuvo un éxito rotundo. Vamos a leer otra vez Hechos 17:11. Hechos 17:11. Leemos juntos. Dice:
Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Mire qué gente está. Antes no habían Biblias. ¿Sabe qué andaban? Andaban los rollitos. Andaban sus, no sé cómo le llamaban a las morrales, algo así. Entonces ahí metían, andaban todos sus rollitos y ahí sacaban los rollitos. Y nosotros ahora, hermanos, no eran puros de marihuana, hermanos, eran los rollos, las escrituras. Nosotros ahora andamos toda la Biblia completita. Miren, tenemos que arrepentirnos de un montón de cosas, hermanos, que han estado mal en nosotros. Sinceramente, necesitamos volvernos a Dios con un corazón diferente, hermanos. Se los digo. Yo he podido ver que de un tiempo para acá Dios me inquietó y me dijo: vas a predicarles a esa gente la palabra. Ya no quiero que andes hablando sermones microondas, me dijo el Señor, porque esos sermoncitos son bien bonitos, la gente se va bien contenta. ¿Y qué me dio aquí, pastor? Y sigue siendo los mismos otra vez, pajeros. O sea, me dio aquí, es que va a cambiar, pues, que va a tener un cambio. Entonces necesitamos tener un encuentro con la palabra de Dios. Amén. No, es que hay gente que cree que diciéndole a uno cositas es como para aplacar su conciencia. No, hermanos, esto no se trata de esto. Esto se trata de encontrarnos con Dios a través de la palabra. Fíjese usted todo lo que nos dice ese pasaje bíblico allí. Tenían una actitud noble, es decir, tenían una mente abierta. Diga conmigo, mente abierta. Abierta porque a veces la mente está cerrada, hermanos. A veces tenemos la mente embotada, pero cuando venimos a la casa de Dios tenemos que venir como un libro abierto para que Dios escriba algo en nosotros. Nuestro corazón es como una tabla donde Dios puede escribir sus mandamientos, Dios puede escribir su palabra, sus principios. Amén. Dios nos puede dar un rema aquí que puede cambiar nuestra historia. Podemos aquí con una sola palabra salir renovados por el Espíritu de Dios, si nos disponemos. Dice que escucharon con entusiasmo el mensaje de la palabra. Y Pablo predicaba unos sermones larguísimos, hermanos. Larguísimos. Los sermones de Pablo andaban entre 3 a 5 horas de predicación. Y se quejan aquí porque yo les predico 50 minutos. Amén, dice aquel sinvergüenza allá. Cada vez que Pablo exponía, ¿sabe qué hacían ellos? Examinaban las escrituras para comprobar si Pablo les estaba predicando la verdad. Mire qué gente está. Y estos hermanos se aseguraron que lo que recibieran fuera el mensaje o la interpretación que la propia escritura da. De eso tenemos que asegurarnos nosotros. Y todo esto que les acabo de decir determina entonces que también los que predicamos, los que enseñamos la palabra, tenemos que comprometernos con el Señor en proclamar el verdadero mensaje de Dios, porque el verdadero mensaje de Dios jamás contradecirá en lo más mínimo lo que la misma escritura dice. Jamás lo va a contradecir. Los hermanos de Berea fueron de ese tipo de corazón del que habló Cristo en Mateo 13:23. Leámoslo por favor, juntos en voz fuerte. Las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado.
Gloria a Dios. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que haya cosecha, que haya mucha cosecha. Y fíjense ustedes cómo esto nos muestra que el Espíritu Santo no se equivocó cuando prohibió: no vayan aquí, no vayan allá, van a ir a Macedonia. Y demostró la visión, porque esta gente ya tenía en el corazón listo para recibir la palabra de Dios. Qué lindo es dejarnos guiar por el Espíritu de Dios, hermanos. Aprendamos a ser guiados. Ser guiados por el Espíritu nos va a ahorrar ansiedad, dolores de cabeza, nos va a ahorrar enfermedad del corazón. Vamos a caminar en la paz de Dios, esperando siempre la dirección del Señor. Y les aseguro, el Espíritu Santo está con nosotros hoy. El Padre no se equivocó en darnos su promesa, porque lo necesitamos. Y mire usted el resultado de todo esto. Hechos 17:12. Leámoslo en voz fuerte, por favor. Como resultado, muchos judíos creyeron, como también lo hicieron muchos griegos prominentes, tanto hombres como mujeres. ¿Como resultado de qué? De que estos de Berea tenían un corazón más noble que los de Tesalónica. Gloria a Dios. Hermanos, que el cielo diga: CCI Santa Rosa tiene un corazón noble para la palabra de Dios. Tiene un corazón noble. Tiene un corazón dispuesto. Gloria a Dios. Dios quiere usarnos con gran poder. Cierro con esto. Un corazón noble equivale a un corazón sincero, a un corazón dispuesto, que se permite una oportunidad con Dios. Y esa oportunidad que usted se permite cuando usted expone su corazón a la palabra de Dios puede ser el comienzo de una vida fructífera en Dios. Eso podría ser el comienzo. Entonces lo que usted y yo necesitamos rendir ante Dios es nuestro corazón. Eso es lo que necesitamos rendir. Porque si Dios nos transforma por dentro, daremos fruto y glorificaremos a Dios. Y así, de esta manera, vamos a cumplir el propósito para el cual fuimos creados por Dios. Aleluya. Escuche, con esto cierro. Por la palabra de Dios fueron creadas todas las cosas. Cristo es el creador, porque la Biblia lo confirma. Cristo allá en la creación dijo: hágase la luz, y la luz se hizo. Y empezó a dar la palabra y comenzó a crearse todo el universo. No sabemos cuándo fue eso, pero eso pasó, porque la misma palabra en Colosenses 1:16 lo confirma. En Él y por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, sean principados. Todo fue creado por Él y para Él. Ese es Cristo el que hizo eso. Entonces, escuche, por la palabra fueron creadas todas las cosas visibles e invisibles. Ahora escuche esto: por la palabra que usted reciba, usted va a ser transformado día a día a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Dios sigue enviando su palabra. Así lo determinó Él. Y por eso levantó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para que cumpliéramos esta tarea. Es una tarea noble y maravillosa que el Señor nos ha dejado.